Moisés, que era el que escribía este libro, comenzó ya hace unos pocos capítulos a señalar o hablar acerca de Abraham como el patriarca, ¿no?, principal y como la raíz de un gran pueblo. Hemos visto ya una gran variedad de acontecimientos, hechos narrados, que como ya hemos visto, lejos de ser solamente meras historias o quizás mitologías o cuentos de hadas, son hechos reales que Dios soberanamente permitió que fueran registrados en esta Biblia para que fueran de exhortación y enseñanza a nuestras vidas. Pero más que eso, sabemos que estas son reveladas o escritas o inspiradas para señalarnos el verdadero plan de Dios, el plan redentor por medio de Cristo Jesús. Así que hemos visto ya esto, hemos visto una gran variedad de cosas, pero quisiera introducirme hablando de algo que quizás es algo cotidiano o algo eh, común en la vida del hombre. Esto a lo cual me refiero es a la fe. ¿Quién no sabe qué es la fe o además tiene una idea vaga de lo que es la fe? Fe es creer en algo que no se ve, ¿verdad que sí? Es esperar algo. Es esperar que acontezca algo a pesar de que no tengo evidencias o muestra de eso. Pues sabes algo, hay muchas personas que creen de esta manera. La fe es una fe ciega, es una fe sin orientación, sin meta, simplemente espera que las cosas se solucionen así de repente, simplemente cree que las cosas van a aparecer así de la nada. Para muchos la fe es una fe irracional. Y sí, de seguro lo sea la fe del hombre. Pero la fe, mi hermano y amigo, que vamos a poder ver en este pasaje, esa fe que da frutos, esa fe diferente, esa fe única que Abraham tenía, esa fe es una fe no irracional, no es una fe sin evidencias, no, es una fe fundamentada en la promesa de Dios. Y si tú crees que la promesa de Dios no es suficiente como para decir, wow, aquí tengo una evidencia de que Dios va a cumplir lo que ha dicho, entonces porque no conoces a Dios. Así que quisiera invitarte esta mañana a conocer al Dios de promesas. De hecho, ese es el título de este sermón. Dios de promesas. Ya Dios le ha hecho una promesa a Abraham, capítulo anterior, pero luego la reitera nuevamente. Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de pacto. Pero quisiera, mi hermano, no simplemente diciendo, wow, sí, Dios promete, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, sino lo que yo busco como predicador esta mañana. No es solamente que digas, Dios prometa, sí, Dios va a cumplir su promesa, sino que tú entiendas que el hecho de que Dios sea un Dios de promesas o de pactos, eso requiere algo de ti. Y eso, mi hermano, es la fe. Quiero que te vayas esta mañana pensando y considerando que el cristiano sí o sí debe correr la carrera de la fe, así como Abraham lo hizo. Así que incredulidad, duda o temor, no, mi hermano. Levántate si es que has caído y corre la carrera de la fe, porque fiel es aquel que prometió. Así que quisiera que entendieras realmente esta parte en cuanto al sermón. Y cuando leí un poco, la manera como la estructuré es una manera quizás un poco fácil para entender. Y la dividí en tres partes, entendiendo de que vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 18, o sea, hasta el final del capítulo 13. Primera división, del 1 al 4, de regreso. Es el título que le coloqué, de regreso. Segunda división, de versículo 5 al versículo 13, decide tú primero. En ese momento veremos realmente cuántos estarían dispuestos a decir, escoge tú primero. Yo me conformo con lo que tú escojas. Tú escoge, tranquilo. Así que esta segunda división es bastante interesante lo que Abraham hace.
Y es que él dice, decide tú primero. Ese es el título de esta segunda división, del 5 al 13. Y por último, para así terminar esta mañana, una descendencia como el polvo, del 14 al 18. Una descendencia como el polvo. Ahora sí, habiendo dicho esto, quisiera que vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 13 del libro de Génesis, y así comenzamos, el versículo 1 al versículo 4, titulado De regreso. Veamos lo que dice este pasaje, y dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas del Neguev hasta Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-el y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Dice luego, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Cuando vemos este pasaje, vemos una clara relación o coherencia narrativa secuencial de lo que vemos en el capítulo 12. Para aquellos que no vinieron el domingo pasado, voy a hacer un recuento rápido porque es que necesito hacerlo para entender de dónde ha vuelto o dónde regresó Abraham. Dice el capítulo 12 al comienzo de que un hombre pagano, un hombre idólatra, imagínate el peor hombre que puedes conocer en tu comunidad, bueno, ese era Abraham. Era un hombre común y corriente, un hombre que no tenía temor de Dios, era un hombre que no adoraba a Dios, es un hombre idólatra, un hombre pagano. Adoraba el sol, adoraba la luna. Y de un momento a otro viene el Dios poderoso, el Dios de pactos, el Dios de promesas, y se acerca a este hombre y le dice, oye, mira tú, sal de ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo, Dios, te voy a prometer esto, una tierra, una gran nación. Y dice además, el que te bendice será bendecido y el que te maldiga será maldito. Así de repente, de nada, Dios dice, oye tú, pagano, pecador, quiero algo contigo. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios de promesas, es el Dios de pacto. Pero ¿sabe qué sucede con este hombre? El cual tuvo el privilegio de tantos paganos y pecadores recibir la promesa del Dios vivo y verdadero. Pues él dice que este hombre ciertamente salió de su tierra, siendo esto un acto de verdadera fe. Salió de su tierra y dice que habitando en tierra desierta, en tierra donde no tenía derecho alguno, sino simplemente la promesa de aquel que le había llamado. Dice que hubo hambre, versículo 10 del capítulo 12. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham fue a la tierra de Egipto. Abraham pensó y dijo, wow, aquí me voy a morir, así que tengo que buscar una solución, una alternativa a lo que Dios me ha dicho. Así que bueno, Abraham, ¿qué hace? Va a Egipto. Pero dice que cuando llega a Egipto, él recuerda y al menos considera que su esposa era muy hermosa, así que le dice, oye mujer, cuando veamos los oficiales o estemos en presencia de el faraón, por favor, di o declara que tú eres mi hermana, para que yo no muera, para que no me maten. Así que este hombre hace esto, lo creen, por supuesto, los oficiales, y el faraón mismo lo cree, pero luego sucede que Dios derrama una plaga sobre el faraón, lo cual hace el faraón considerar y decir, este hombre me ha engañado. ¿Y qué hace? Pues es expulsado de Egipto. ¿Pero qué sucedió? O sea, ¿qué realmente pasó ahí en Egipto? No, lo que vemos es a un hombre, Abraham, que ha caído, ha fallado, ha temido. Cuando recordamos un poco el sermón pasado, el hermano decía que este hombre fue egoísta, fue un hombre egocéntrico, fue un hombre cuya actitud realmente es miserable porque puso en peligro la vida de su esposa. La puso, su vida, su integridad, su pureza como esposa legítima de él, solo por salvarse el pellejo. Ese es Abraham. Un hombre, mi hermano, que tuvo la fe suficiente como para salir a la nada
solamente confiando en la promesa de Dios, pero también es un hombre que cayó y resbaló, llegó a dudar o a temer, olvidando la promesa de aquel que había prometido. ¿Y qué sucede con Abraham? Pues dice el capítulo 13, quiero que acabamos de leer hace un momento, de que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb. ¿Pero para qué? ¿Qué estaba haciendo él? Dice que con todo lo que él tenía, su mujer, e incluso con su primo o Lot, van y salen. Y dice que Abraham era riquísimo, tenía muchas posesiones. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hasta Betel. ¿Pero qué lugar era este? Aquí dice claramente que era donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, donde incluso por primera vez podemos decir que Abraham ofrece un sacrificio de adoración a nuestro Dios. ¿Sabes, mi hermano? Abraham, él cayó, pero Abraham vuelve de nuevo. ¿Sabes? Los hombres verdaderos de fe no son hombres que no caen, no son hombres que no dudan, no son hombres que no resbalan y quizás a veces duda y dice, Señor, pero tú me prometiste algo, pero yo no veo lo que me prometiste. No, mi hermano y amigo, el verdadero hombre de fe es un hombre que cuando cae y resbala, él vuelve al Dios que prometió. El verdadero hombre de fe es aquel que cuando cae y se golpea, él dice, ¿en dónde estoy metido? Ciertamente he de volver a mi Padre, porque allá es donde yo le conocí, allá es donde yo recibí la promesa. Eso es un hombre de fe. Así que mi hermano, si quizás has caído de tu fe, si quizás has comenzado a dudar o el temor se ha apoderado de tu vida, sabes, hay esperanza. Levántate y vuelve de donde Dios te llamó. Levántate y recuerda la promesa, aquella promesa que te hizo salir de las tinieblas, del pecado, de la perdición. Regresa y vuelve al Dios de promesa. Mi hermano, cuando Abraham pecó, cuando Abraham resbaló, él dijo, ¿pero a dónde voy a ir ahora? ¿Sabes qué hace? Abraham hace lo que sabía él, por ser un hombre de fe, que tenía que hacer. Volver a la tierra seca y desierta. ¿Pero por qué vuelve a la tierra seca y desierta? No, porque Abraham entendió que lo importante no era si la tierra estaba seca o estaba mojada, lo importante era que ahí estaba el Señor, ahí estaba Dios. Así que mi hermano, no importa realmente cuán fuertes sean las pruebas, las dificultades, este Dios de promesas te invita y te recuerda a dónde puedes volver. La palabra dice, primera de Juan, hijitos, os digo esto para que no peques, pero si has pecado, ¿qué hay? Abogado tenemos en Cristo Jesús el justo. Así que mi hermano, mira, el hombre de fe es un hombre que cayó, que dudó. Fue un hombre egoísta, miserable, pero también fue un hombre que cuando cayó supo levantarse, poniendo su fe en el Señor. ¿Y qué hizo él? Pues dice, volvió al lugar de donde había huido. ¿Para qué? Para ahí invocar, nuevamente adorar el nombre de Jehová. Así que mi hermano, lo que aquí dice el pasaje es que Abraham reconsideró su camino y se dio cuenta que había dejado de correr la carrera de la fe. Se dio cuenta de que por un momento no vio más allá de las dificultades, más allá de sus temores, más allá de sus dudas. Él recordó y entendió, mi hermano, que nunca tuvo que haber quitado los ojos de Dios, del Dios de promesas. Así que mi hermano, recuerda quién es Dios. Recuerda que su promesa no cambia y no cesa. Y esto es interesante porque aquí dice que Abraham regresa y adora al Señor. Y no dice acá tipo Caín y Abel que el Señor no se agradó de su sacrificio. No. El Dios de misericordia
recogió, levantó, aceptó, recibió al hombre que había fallado. Así que mi hermano, vemos gracia y más gracia, y lo que vemos es que cuando Dios promete algo, el hombre no puede atentar, el hombre no puede llevar a Dios a que se niegue de lo que ha prometido o que su promesa de alguna manera cambie. No, Dios será siempre fiel a lo que promete. ¿Y sabes por qué? Porque el cumplimiento de la promesa no descansa en ti, descansa la misma persona de Dios. Así que eso, mi hermano, al menos a mí me da paz, me da seguridad y me da calma, porque este es el Dios de promesas. Es un Dios que promete y te promete y te da tantas cosas. Y aún todavía cuando tú fallas y caes, Él dice, ven, levántate, sigue corriendo, sigue corriendo. Y sabes, mi hermano, si todavía dudas de la restauración de la vida de Abraham, mira lo que sucede luego en la segunda división de versículo 5 a versículo 13. Es algo, al menos para mí, sorprendente. Es algo único. De hecho, es algo que quizás yo difícilmente haría, si soy sincero. Dice, versículo 5 al versículo 13, dice, también Lot andaba con Abraham. Y dice además, recalca Moisés, que él también tenía ovejas, tenía vacas, tenía tiendas. Pero dice que hay un problema, y el problema es que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Dice, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo entonces contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la misma tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Decide tú primero. Cuando leemos este pasaje, fácilmente nos imaginamos la escena, ¿no? De que Abraham tenía muchas posesiones, mucha riqueza, y yo creo que luego lo que pasó con su esposa, de seguro estaba más cargado, porque salió de Egipto cargado. No creo que el faraón le haya dicho, mira, hey, tú dame lo que yo te regalé por esa. No fue capaz de seguro hacerlo. Así que Abraham tenía tantas cosas, pero Lot también tenía lo suyo. Eran hombres empresarios, por decir una manera. Eran hombres ricos, de muchas posesiones. Así que dice acá que el problema era que la tierra era muy pequeña, entonces hay problemas entre los pastores del ganado, o sí, del ganado del lobo y el ganado de Abraham. Entonces Abraham dice, ¿sabes qué, Lot? Vamos a solucionar esto. Y sabes, la mejor manera es que tú vayas a mira, escoge de tantas tierras y vete, por favor, te lo pido, para que no haya pelea entre nosotros. Pero acá lo interesante, y es lo que quizás quisiera que ustedes presten un poco de atención, es lo que él dice. Él dice, escoge tú primero, porque le dice, si tú vas a la mano derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. O sea, yo, Abraham, me conformo con la decisión que tú tomes. Abraham está diciendo, ¿sabes? Realmente no me importa a dónde tú vayas, simplemente escoge tú primero y toma tú una decisión. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué te sorprende mucho esto? Hermano, esto es un Abraham diferente, es un Abraham dadivoso, generoso. Le dice, escoge tú primero, o sea, mira tantas cosas que pueden haber, escoge tú primero, no me preocupo. Ese
Abraham, que ahora es generoso, fue al Abraham del capítulo 12, que fue egoísta y egocéntrico, pensando solamente en él. Mira, di mentira para que para que a mí no me maten. Abraham en el capítulo 12 se puso él primero. Quiero guardar mi vida. Pero acá en el capítulo 13 dice, no, tu voluntad yo la respetaré. Escoge tú primero. Decide tú primero. Y quizás uno puede decir, pero ¿qué pasó con Abraham? Hermano, lo que pasó con Abraham es algo que debería pasar con nuestras vidas, hermano. Cada choque, cada falla debería, mi hermano, purificar, limpiar nuestros corazones. Deberían hacernos reconocer y ver cuántas veces hemos caído y por qué hemos caído para decir, wow, Señor, dime y transforma mi corazón para no volver a hacer lo mismo. Hermano, Abraham cayó y falló, pero él volvió a Dios y Dios obraba y todavía sigue obrando en su vida. Y cuando uno vive realmente en fe y por fe, es donde se cumple la palabra del Señor, donde dice, el justo vivirá por la fe. No sé si usted sabía, mi hermano, pero la fe no es simplemente, bueno, Señor, yo creo en ti. No, la fe, mi hermano, la fe genuina, la fe real, es una fe que cambia. Es una fe que redime. Porque esa fe lo que hace es abrir las puertas del poder glorioso y transformador del Evangelio para que tu vida vaya de gloria en gloria. Siempre viendo la faz de Jesucristo, viendo la gloria de Dios en Cristo. Esa es la fe que Abraham tenía, que de hecho Hebreos dice que se le fue considerado como padre de la fe, como un héroe de la fe. Y luego también vemos allá en esta epístola de Romanos, donde Pablo aclara y dice que su fe le fue contada por justicia. Así que mi hermano, este hombre, luego de haber sido un egoísta, un egocéntrico, ahora es generoso, ahora es dadivoso. ¿Pero por qué hace esto? Pues bueno, cuando vamos un poquito más adelante, dice que Lot alzó sus ojos, Lot dijo, ok, yo puedo escoger primero. Sí, Lot, puedes hacerlo. ¿Qué hace Lot? Pues ve lo que tiene al frente de la gran cantidad de tierras y hace lo que usted haría, escoger lo mejor. Él dice, wow, allá eso tiene muchas matas de mango. Mira, está sembrado de maíz, no sé, mira, tiene muchas matas de lechosa, tiene mata de café. Yo voy a ir, yo quiero ir allá. Mira cómo crecen las plantas. Lo que seguro vio al lugar donde de hecho Abraham fue y veía todo eso seco, sin vida, y dice, no, yo no quiero ir allá, yo voy a ir allá. Y dice, Lot alzó sus ojos y ahí dijo, ahí voy, Abraham. ¿Y qué dice Abraham? Wow, Lot, tú sí eres vivo, escogiste lo mejor para ti, ahora yo voy a ir a esa tierra seca. No, Abraham dijo, ok, vete, chao, Lot. ¿Y qué hace Abraham? Pues Abraham lo que hace, mi hermano, es nuevamente recibir el llamado de Dios, recibir la frescura de la promesa de Dios para seguir corriendo un camino de fe. Hermano, Abraham, cuando comenzó a ver y considerar lo que tenía en sus ojos, antes de ver al Dios de promesas, mira cómo cayó. ¿Y viste de dónde cayó? Pero ahora Abraham no quiere saber qué hay en sus ojos, frente a sus ojos. Él quiere ver por medio de la fe que el Señor le dio y así poder ver lo que Él promete y no lo que sus ojos podían ver. Así que mi hermano, esa es la fe de Abraham, esa es la fe que nosotros por gracia también recibimos en Cristo Jesús. Así que debemos vivir, no por vista, sino por fe. Por fe debemos caminar. Y de hecho, acá algo también que hay que considerar es que Abraham llegó al punto de decir, sabes, no me importa qué escojas, no importa si es lo mejor o lo peor, lo que me queda, yo estoy satisfecho. ¿Pero satisfecho en qué? ¿Satisfecho en qué? Si estaba en el desierto, si está en la nada. Mi hermano, Abraham estaba satisfecho en Dios, en su Señor. O sea, Abraham le dice a Lot, no importa qué escojas, ya yo tengo lo mejor, tengo a Dios. Tengo al Dios
de promesas. Tengo al Dios de pactos. Tengo al Dios que promete y que de la nada puede hacer cualquier cosa. Ese Dios es el que yo tengo y por lo tanto eso le dio contentamiento. Y le dio paz y tranquilidad en un momento tan difícil como este. Tú puedes decir, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida? Muchísimo, ¿sabes? Porque la fe es real, la fe es genuina. ¿Sabes qué debe dar o qué debe producir? Contentamiento. Contentamiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12? Dice claramente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero ¿por qué Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hermano, Pablo estaba en la cárcel, está en las peores condiciones posibles y sin embargo él hace una carta como la de Filipenses hablando del gozo que Dios da. ¿Pero por qué? Porque él había aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. ¿Pero por qué se puede llegar a aprender eso? ¿Cómo se aprende realmente? Es, mi hermano, es hacer lo que Pablo hace. Tener en poco lo que se tiene, lo que no se tiene, porque lo que realmente tenemos es mucho más valioso. Y es Cristo, es Dios, es su promesa. Así que, mi hermano, cuando estés satisfecho en Dios, no importa realmente cuánto tengas o cuánto te falta, siempre estarás satisfecho, siempre estarás contento. ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios no es como la caja o la bolsa, no es como el carro que se daña, no es como el dinero que como viene se va, no, la promesa de Dios siempre estará ahí. Y sabes, Dios promete y te dice, te voy a dar esto, pero no simplemente dice, ok, te lo voy a dar, sino que ciertamente lo dará. O sea, no hay razón para dudar de eso. Hermano, Abraham creía eso, Abraham entendía eso. Por lo tanto, Abraham llegó un punto donde yo dijo, bueno, sabes, Señor, entendí lo que querías decirme. No importa si estoy en el desierto, si todo está seco, no importa si mi esposa no puede dar hijos, tú cumplirás tu promesa. Así que, mi hermano, Dios es el Dios del imposible. Dios, como de hecho alguien decía, no, Dios no es Dios de lo imposible, no, Dios es Dios de lo posible, porque todo lo hace realidad. Y es así, mi hermano, es así. Así que Abraham por esta razón toma esta decisión y dice, ok, haz lo que tú quieras. Y después de esto, lo que recibimos, como dije hace un momento, o lo que Abraham recibió y también espero que otros recibamos por su gracia, es la frescura o, o, esa, o ese aire fresco que la fe de Abraham recibió de parte de Dios. Dice versículo 14 al 18, vamos a pasar ahí a esta división, una descendencia como el polvo. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Mi hermano, yo no sé si quizás esta mañana te irás recibiendo el aire fresco de la confirmación de las promesas de Dios. No lo sé.
Pero cuando tú no recibes esa frescura de la promesa de Dios, no es porque el viento no esté soplando, mi hermano, sino porque tu incredulidad y duda no permite recibir esa frescura o esa gracia de ser confirmado por medio de la palabra de Dios. Pero cuando uno anda en fe, mi hermano, y camina según la fe, aún todavía cuando esa fe parece quebrarse o debilitarse y tú sigues creyendo en el Señor y sigues recordando y te agarras firmemente en lo que Dios ha prometido, ¿sabes qué sucede, mi hermano? Dios trae aliento y frescura a tu corazón. Dios te trae a memoria la promesa y te dice, sigue adelante. Dice, levántate, Abraham, siga adelante, no dudes, porque tu descendencia será como el polvo. Y sabes, esta ilustración es espléndida, es extraordinaria, porque le dice, será como el polvo. Y el Señor va más allá y dice, sabes, si alguien puede contar los granos de polvo, entonces tu generación será contada. Y yo digo, wow, es que yo estoy seguro que si Abraham tiene la oportunidad de parte de Dios de pedir cualquier cosa, lo que Abraham hubiese pedido, mi hermano, hubiese sido pequeño a lo que Dios ya había prometido. Mi hermano, Dios da más de lo que merecemos y da más de lo que pedimos. Ese es el Dios de promesas. Es un Dios tan misericordioso que no solamente dice, te prometo algo y te deja la suerte de tu propio corazón incrédulo, de tu corazón egoísta, de tu corazón vanidoso. No, Dios te acompaña y te levanta y te exhorta a seguir adelante por la fe que una vez y para siempre ha sido a los santos, como dice Judas. Mi hermano, date cuenta que Dios es un Dios fiel a lo que promete. Pero también en su infinita misericordia exhorta y anima a sus hijos a seguir corriendo. Le dice, porque toda la tierra, mira, alza tú también los ojos, Abraham, álzalos. Dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente. Porque toda esa tierra, Abraham, será tuya. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, ¿sabes qué dice? Que por la fe Abraham creyó la promesa de Dios, caminando y andando en la tierra como extranjero. Como aquel que no tiene nada. Pero sin embargo caminó y anduvo por el camino de la fe. No veía nada, no tenía algo palpable ante sus ojos, todo lo tenía en su contra, porque de hecho el pasaje anterior decía que la tierra estaba habitada por otros pueblos, pero esa tierra que pisó Abraham como extranjero, como peregrino, Dios le dice, esa tierra, Abraham, es tuya, es tuya, es tuya. No importa si el cananeo te dice, eres un bastardo, tú no tienes nada, no importa, porque yo, Jehová, he dicho, la tierra es tuya. Y además, ¿sabes algo? Tu tierra no solamente será grande, y será tuya para siempre, sino que tu descendencia será numerosa, será incontable. Y yo decía, ya va, pero es que esta promesa, sí sabemos, ¿no? Sí sabemos que por causa o por medio de esta descendencia de Abraham vino Isaac, luego vino Jacob, Jacob tuvo una cantidad grande de hijos, luego de ellos sabemos que vinieron las tribus, ¿no? Judá, Leví, de ahí vino la gran descendencia. Y un gran pueblo, y de hecho la palabra dice claramente de que haría de Israel un gran pueblo, una gran nación. Pero una nación y un pueblo puede contabilizarse. Si usted se mete en Google o googlea un poco, puede tener un aproximado de la población de naciones. Busca ahí cuántos habitantes hay en Venezuela, Israel, y indiferentemente del país que usted busque, tener un aproximado. No será exacto perfectamente, pero hay ya una idea más o menos de cuántos habitantes pueden haber en una nación. Así que cuando nos aproximamos a este pasaje, mi hermano, este pasaje nos obliga a ver como Abraham, más allá de lo que vemos.
Aquí uno puede leer, sí, una descendencia numerosa, incontable, pero tú dices, pero ¿en dónde está? ¿En dónde está esa descendencia numerosa? ¿En dónde se encuentra? Quizás esto te puede sorprender y te puede maravillar, pero ¿sabes algo? Aquí, en este lugar, en este momento, hay descendencias como el polvo. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es eso? Hermano, si tú has creído en Cristo y por la fe en Cristo, dice la palabra que has venido a ser parte de un pueblo, una nación, que es la iglesia. Esta iglesia es una iglesia, sí, local, aquí está, pero también es una iglesia universal. ¿Y sabes cuántos han sido salvados por la sangre del Cordero, mi hermano? Millares, cantidades que Apocalipsis dice, el apóstol Juan dice, no los podía contar. No los puedo contar. Un hombre del Señor decía, a veces nosotros quizás pensamos y decimos, no, es que hay muy pocos salvos, mira cuántos cristianos pueden haber en mi comunidad, o mira cuántos cristianos pueden haber en mi familia. Pero mi hermano, seremos sorprendidos, ¿sabes? Porque en aquel día harán tantas personas que nosotros vamos a decir, ¿cómo los cuento? No se pueden contar, tranquilo, no lo cuentes, no lo puedes hacer. Porque incluso desde el mismo Edén, cuando Adán iba a pecar, ya Dios estaba salvando, agregando a la descendencia de Abraham. Así que mi hermano, sí, ciertamente esta promesa se cumplió y se sigue cumpliendo cuando alguien cree en Cristo, en el Señor. ¿Pero por qué? ¿Cómo tú conectas a Abraham con Cristo? Pablo lo dice, porque su simiente es Cristo, es el Señor. Así que el cumplimiento de la promesa de Abraham fue Cristo, en su persona, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Es que todas las promesas de Abraham son realmente cumplidas. Así que mi hermano, entiende, las promesas de Abraham no son solamente de Abraham, también son tuyas y mías. Cuando por la fe las recibimos. Así que, mi hermano, tú también levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti será dada. A ti será dada. Quizás a veces pensamos, pero ya vas a hablar del reino, ¿sabes? Eso parece un poco a prosperidad. No, pero la prosperidad que el Señor promete no es pasajera, banal, como muchos predicadores tratan de promocionar. ¿Sabes? Una Hummer, una gran casa, un buen carro, siembra que Dios te va a prosperar. No. Dios promete una tierra. Dios promete un reino. Dios promete un gobierno. Pero todavía no habrá de recibirse. Todavía no. Para el reino que trabajamos hoy es para el reino que algún día será establecido. Es un reino que será establecido y gobernará con equidad y justicia la tierra. Así que mi hermano, no hay que caer en el punto de tampoco tratar de espiritualizar todo. No, ¿sabes por qué no hay que hacerlo? Al menos este pasaje no hay que hacerlo de esta manera porque sí, mi hermano, debemos levantarnos y ver con los ojos de la fe este mundo, porque este mundo será algún día gobernado por Cristo y será gobernado con su iglesia. Así que tú y yo, si por la fe hemos entrado, hemos sido parte del reino de Dios, la palabra dice que hemos de reinar y gobernar juntamente con Cristo. Así que mi hermano, sí, levántate, ve la tierra y con los ojos de la fe entiende que esta tierra será entregada a Cristo y a su reino. Y si tú eres parte del reino, si eres parte de Cristo, entonces a ti también será dada esa tierra. Así que mi hermano, ¿qué sucede cuando realmente se entiende y por la fe se cree estas cosas? Se hace lo que Abraham hizo. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Sinar de Manre. Y dice que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Edificó allí un altar a Jehová. Si tú has creído realmente en la promesa de Dios, si tú realmente has recibido la frescura de leer un pasaje en la Escritura y recibir sus promesas,
que te invitan a continuar, entonces haz lo que Abraham hizo. Remueve tu tienda, levántate y ve a la cima de Manré y levanta un altar al Señor. A veces hoy día se trata de motivar la adoración con luces, con altavoces a todo volumen, con una gran cantidad o variedad de instrumentos. Y se trata de, como muchos dicen, de provocar la unción. Mi hermano, tú quieres provocar verdadera unción, verdadero gozo en los que adoran, entonces recuérdale las promesas de Dios. Recuérdale el Evangelio, porque la verdadera adoración nace de un corazón que ha recibido gracia, que ha recibido amor, que ha recibido promesas. ¿Sabes por qué? Porque la fe genuina es una fe activa, no es una fe pasiva. Entonces tú puedes decir, ok, bueno, Dios me ha prometido muchas cosas, voy a echarme a la cama y voy a esperar que todo se cumpla, porque Dios va a cumplir su palabra. No, esa fe no es una fe real, una fe dada por Dios, porque la fe genuina, la fe real, es una fe activa. ¿Sabes por qué? Porque mientras esperamos el cumplimiento de lo prometido, viviremos siempre levantando altares al Señor. Y ese altar, como dice Romanos, no es simplemente ya no es un cordero. No, es tu propio cuerpo y tu vida que debe ser ofrecida a Dios continuamente para que el olor de sacrificio sea de olor grato ante la presencia del Señor. Así que mi hermano, si realmente has creído las promesas del Señor, vive según la fe, levantando altares al Señor, adorando su nombre, agradeciendo a mi hermano, porque es lo único que podemos hacer realmente. No hay dinero, no hay obras que puedan comprar o al menos retribuir la gracia que recibimos en Dios. Así que lo único que podemos hacer mientras sus promesas son cumplidas perfectamente, hemos de adorar y exaltar su santísimo nombre. Así que mis hermanos, para culminar y así terminar este sermón, quisiera terminar como siempre con unas resoluciones. La primera es mis amigos aquí presentes o amigas. Mi amigo y amiga, quizás puede estar quedado sorprendido y dice, wow, ¿este es el Dios de los evangélicos? Sí, es un Dios. Ese es el Dios real. Es Jehová, es Señor. Y no sé en verdad cuántas personas hayan prometido algo a tu vida y cuánto de fraude habrás recibido, pero Dios no es así. Dios promete algo y te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de su propio Hijo fue derramada como una garantía contundente, firme y real de que lo que prometió será cumplido. Ya Dios entregó lo mejor que tenía a su propio Hijo para garantizar tu salvación. Así que amigo y amiga, si todavía no eres parte de esta promesa, de este pueblo, de esta nación, si todavía no conoces al Dios de promesa, entonces déjame decirte que así como Abraham, siendo un pagano, un perdido, un hombre sin herencia, sin tierra, llegó a ser uno lleno de riquezas por tener a Dios en su vida, también tú puedes ser parte de eso. De la misma manera, no creas que hay que hacer grandes obras, no. Ten fe, cree en Cristo y será contado entre esta descendencia de Abraham, de este pueblo, numeroso como el polvo. Y hermanos y hermanas, no queda más que recordar por medio de esta palabra, de este pasaje, que el camino de la fe es el que todos debemos correr, todos. Debemos correr el camino, la carrera de la fe, porque en ella, mi hermano, vas a experimentar gozo, vas a experimentar paz, vas a experimentar seguridad. Síguela corriendo. No sé si has caído o has desmayado, pero Abraham nos ha dado un ejemplo, su palabra nos da un ejemplo de que nunca es tarde. Todavía puedes volver de donde caíste, pues el Señor te va a recibir y va a hacer mucho más que recibirte. Él te va a restablecer, va a redimir tu corazón y vas a comenzar a dar frutos maravillosos, espléndidos,
de la gracia de Dios obrando en tu vida. Porque mi hermano, todo es por gracia. Quizás a veces hablamos de Abraham, y de hecho aquí nombré mucho el nombre de Abraham, pero recuerda, el héroe principal de la historia no fue Abraham, no fue Noé, no, es Cristo y es su gracia, la que es protagonista en la historia bíblica, y Dios quiere que también sea protagonista en tu propia vida y en tu propio corazón, para que como Abraham, hermano, podamos caminar y seguir corriendo por el momento solamente viendo con los ojos de la fe lo que prometió, pero algún día recibiendo lo que Cristo, nuestro Dios, prometió.